Bien, yo pienso que toda organización tiene trabajadores con edades diversas, y eso implica pues, que cada grupo de edades, las generaciones que llamamos Baby Boom, M, X, Z, pues tienen unas fortalezas y unas debilidades, ¿vale? Y eso hay que saberlo gestionar. Hay que saber potenciar las fortalezas de cada una de las generaciones y minimizar esas debilidades que puedan tener. Y por otro lado, porque la generación Baby Boom, pues todos sabemos que va creciendo de forma exponencial y pues parte de la plantilla de las empresas pues tiene cierta edad, normalmente se habla de 55 años o más, pues que van a tener unas capacidades diferentes y eso puede suponer algún problema en las organizaciones en función pues, del puesto de trabajo y las exigencias de cada uno de ellos. Sí, el proceso natural del envejecimiento tiene tres grandes efectos fisiológicos, a nivel motriz, a nivel cognitivo y a nivel sensorial. Digamos, tiene afectación sobre el trato con personas, el trato con datos o el manejo de objetos. En función del deterioro de cada uno de esos tres elementos y de las características del puesto, bueno, pues ese deterioro puede suponer, como digo, un problema en muchísimas empresas. ¿Y qué puede? Bueno, pues tiene que abordar una estrategia. Esto es un aspecto de la diversidad más, y tiene que desarrollar un plan estratégico. Por un lado, tiene que analizar lo que sería la cultura de la empresa frente al fenómeno de la edad, y sobre todo identificar si puede haber algún problema de lo que llamamos edadismo. En segundo lugar, tiene que saber si tiene problema y dónde lo tiene. Tendría que elaborar lo que llamamos un mapa etario, una distribución de toda la plantilla de la empresa por secciones, puestos de trabajo, centros de trabajo y grupos de edad, y eso le permite identificar algunas situaciones de riesgo. Si haces ese mapa etario a fecha de hoy y lo extrapolas a 5 años vista, puedes identificar, como digo, situaciones de riesgo de forma anticipada, de forma estratégica, no cuando ya tienes el problema, sino antes. Normalmente en las empresas, ahora menos, ¿no? Porque la gente no está toda la vida, ¿no?, en el mismo trabajo, pero más o menos se mantienen estables en la misma ocupación las exigencias y demandas del puesto, la fuerza, tu capacidad visual, auditiva, los turnos, en fin, todas son las condiciones de trabajo. Y como he dicho, el proceso natural del envejecimiento, pues hay un deterioro de nuestras capacidades físicas, mentales o cognitivas. En aquellos puestos donde las exigencias físicas son muy importantes, en un almacén, en la construcción, en la industria pesada, pues si mis capacidades físicas van disminuyendo, puede llegar un momento en que se cruzan esas dos variables. Mis capacidades están por debajo de lo que me exige el puesto y entonces hay una situación de riesgo bien de absentismo, bien de presentismo, que es ir a trabajar, pues digamos, enfermo, bien de incapacidades, bien de que el servicio de medicina del trabajo me limita alguna tarea, que a veces son tareas casi esenciales o esenciales para el desempeño del puesto de trabajo, genera un problema grave de productividad, al fin y al cabo, en las empresas, y en muchos casos implica rotación. Si el trabajador no puede abordar las exigencias del puesto y la empresa no modifica esas exigencias, pues el trabajador se va a otra empresa o a otro sector más liviano. Bueno, nosotros seguimos un poco el modelo del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional. Tenemos un modelo adaptado a SGS que llamamos metodología Adaptagen de gestión saludable de la edad. Contiene como tres grandes apartados. Por un lado analizamos lo que es la organización, lo que es la cultura de la empresa frente a la variable edad, como un factor, como decía, de diversidad, y hacemos ese mapa etario para intentar identificar situaciones, puestos de trabajo, centros de trabajo de mayor, digamos, riesgo, que van a implicar luego una mayor prioridad en las medidas preventivas.
En segundo lugar, nos centramos en las personas, y lo que hacemos es valorar su capacidad física y mental a través del instrumento que tiene el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, que es el WAI, el World Ability Index, o Índice de Capacidad Laboral, que está recientemente validado en la versión en castellano por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso nos permite distribuir a la plantilla de la empresa según sus capacidades en 4 grandes dimensiones. Trabajadores con una capacidad excelente, una capacidad buena, capacidad moderada o capacidad deficiente o pobre. En estos 2 segundos casos es necesario actuar. Bueno, hasta ahora, por mi experiencia, la mayoría de las organizaciones se han centrado solo en la parte de trabajador de edad, personas mayores, a través de lo que se ha llamado el envejecimiento activo saludable, o sea, a través de actividades de promoción de la salud. Nosotros hemos visto que eso no es suficiente, no nosotros, también el Instituto Finlandés avala que no es suficiente hacer solo promoción de la salud. Entonces nuestra estrategia es triple, por un lado, mejorar el manejo de la edad en las organizaciones, es, digamos, mejorar la cultura, pues ahí se incluye temas de selección de personal, tema de generar grupos intergeneracionales de trabajadores en los puestos de trabajo, el mentoring, el valorar lo que es la experiencia como un valor fundamental de las personas trabajadoras, bueno, todo ese tipo de acciones, digamos, sobre la empresa. En segundo lugar, sobre el puesto de trabajo. Y ahí, digamos, la ergonomía y la psicosociología son las herramientas para gestionar eso, pues disminuir cargas, disminuir tiempos, rotación de tareas, tema de conciliación, en fin, muchas acciones sobre el puesto de trabajo, de mejora del puesto de trabajo, para disminuir las exigencias del puesto de tal manera que los trabajadores puedan desempeñar su trabajo a lo largo de toda su vida laboral, que como sabemos ya está en 67 años y se prevé que en los próximos 5 años la edad de jubilación en nuestro país esté en torno a los 70 años para la mayoría de los puestos de trabajo. Y en tercer lugar, que no es menos importante, mejorar las capacidades de las personas trabajadoras. Y ahí entra lo que es la promoción de la salud, programas de ejercicio físico, de alimentación saludable, de reducción del sobrepeso, de factores de riesgo cardiovascular, de gestión del estrés, en fin, todo lo que serían los determinantes de la salud de las personas. Pues mira, a ver, yo pienso que, por un lado, cuando los trabajadores ven que la empresa se preocupa de las personas, mejora el clima, mejora el engagement, el sentido de pertenencia a la organización. Aumenta la productividad, porque si mis capacidades mejoran y las demandas del puesto se modulan a mis capacidades, voy a ser más productivo. Entonces hay claramente una mejora de productividad per se en el propio proceso, y además porque disminuimos el absentismo, ahí va a haber menos absentismo, va a haber menos presentismo y muy importante, va a haber menos rotación. O sea, que se vaya un trabajador de la empresa tiene un coste elevadísimo para las organizaciones, porque se va el trabajador, pero también se va todo su expertise que lleva acumulado durante los años que ha estado en esa organización. El mensaje para mí fundamental es que hay que gestionar la edad en todas las etapas de la vida, desde que un trabajador o trabajadora entra en una organización con 18 o 20 años hasta que se jubile a los 77. Empezar a actuar a partir de los 55 es llegar tarde.